Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de Fotónica, daremos un paso crucial en ese camino. Y ese paso nos lleva a un mundo que desafía nuestra intuición, un lugar donde las reglas de la óptica que creíamos conocer se doblan y a veces se rompen por completo. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de la nanofotónica. Para entender la nanofotónica, primero debemos apreciar que la óptica no es una sola disciplina, son varias, y todo depende de la escala en la que estemos trabajando. Piensen en ello como usar diferentes mapas para diferentes viajes. En primer lugar tenemos el régimen más intuitivo, la óptica geométrica. Este es el mundo de los rayos de luz, las lentes, los espejos. Funciona de maravilla cuando los objetos con los que interactúa la luz, como una lente de cámara o un telescopio, son muchísimo más grandes que la longitud de onda de la luz. Aquí, la luz viaja en líneas rectas, se refleja y se refracta de manera predecible. Es el mapa de carreteras que usamos para navegar por una ciudad. Pero si hacemos zoom, si los objetos empiezan a tener un tamaño comparable a la longitud de onda de la luz, la óptica geométrica ya no nos sirve. Es como intentar usar un mapa de carreteras para explorar los senderos de un parque. Aquí entramos en el segundo régimen, la óptica de ondas. En este mundo, la luz muestra su verdadera naturaleza ondulatoria. Vemos fenómenos como la difracción y la interferencia. Las ondas de luz se curvan al pasar por una rendija, crean patrones de luz y oscuridad. Es el dominio de los hologramas, de las redes de difracción, donde la naturaleza de onda es la protagonista. Ahora bien, ¿qué sucede si hacemos un zoom aún más extremo? ¿Qué pasa cuando los objetos son mucho más pequeños que la longitud de onda de la luz? Aquí, en esta escala nanométrica, es donde nace la nanofotónica, y en este nuevo y extraño territorio, las reglas vuelven a cambiar de forma radical. Para navegar este nuevo mundo, necesitamos entender uno de los conceptos más importantes y quizá menos intuitivos de toda la fotónica, la diferencia entre el campo lejano y el campo cercano. Imaginen que están frente a una gran fogata en una noche fría. El calor que llega hasta ustedes a varios metros de distancia, esa radiación infrarroja que los calienta, es el campo lejano. Son las ondas que se propagan, que viajan por el espacio llevando energía e información. Cuando usamos un telescopio para ver una estrella, estamos capturando su campo lejano. Cuando escuchamos la radio, capturamos el campo lejano de una antena emisora. Es la parte de la onda electromagnética que se ha liberado de su fuente y viaja libremente. Pero ¿qué pasa si se acercan muchísimo a la fogata, justo al borde de las llamas? Sienten un calor intenso. Ven las corrientes de aire turbulento que suben y se disipan casi al instante. No viajan metros, se quedan ahí, pegadas a la fuente. Ese es el campo cercano. En electromagnetismo, el campo cercano es una región de energía que está íntimamente ligada a la fuente, ya sea una antena, una molécula o una nanoestructura. No se propaga como una onda viajera. En su lugar, se queda atrapado, decayendo de forma increíblemente rápido con la distancia. A este componente del campo cercano a menudo lo llamamos ondas evanescentes. Evanescente significa que se desvanece, que desaparece, y lo hace de forma exponencial. Si te alejas un poquito de la fuente, su intensidad cae en picado. Esta es la clave de todo. La óptica tradicional, la de los microscopios y las cámaras, se basa exclusivamente en detectar el campo lejano. Ignora por completo esta riqueza de información que vive y muere a escasos nanómetros de la superficie de un objeto. La nanofotónica, en esencia, es el arte y la ciencia de controlar y explotar este campo cercano. Y esto nos lleva directamente a la respuesta óptica de los objetos que son más pequeños que la longitud de onda de la luz. Volvamos al ejemplo del agua. Imaginen una ola en un estanque. La distancia entre dos crestas es la longitud de onda. Si esa ola choca contra un gran muelle, un objeto mucho más grande que la longitud de onda, el muelle crea una sombra clara detrás de él, bloquea la onda. Esto es análogo a la óptica de ondas. Pero si esa misma ola se encuentra con una pequeña ramita que floca, un objeto de tamaño sublongitud, ¿qué ocurre? La ramita no crea una gran sombra. La onda principal prácticamente la rodea y sigue su camino como si nada. Sin embargo, justo alrededor de la ramita se forman pequeñas y complejas ondulaciones, perturbaciones locales que se desvanecen rápidamente. Ese es el campo cercano. Un objeto nanométrico no interactúa con la luz bloqueándola. En su lugar, actúa como una tinulla antena. La onda de luz incidente hace que los electrones en el objeto oscilen y esta oscilación a su vez irradia su propio campo electromagnético. Este campo tiene dos componentes, uno que se propaga lejos, el campo lejano dispersado, que es muy débil, y otro que se queda pegado al objeto, el campo cercano, que es muy intenso. Manipular la forma, el tamaño y el material de estas nanoantenas nos permite esculpir estos campos cercanos con una precisión asombrosa. Entender esto es fundamental para comprender por qué hemos estado limitados durante siglos, y ese límite tiene un nombre, el límite de difracción. Ernst Abbe, en 1873, formuló una de las barreras más famosas de la física. Nos dijo que, debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, un microscopio óptico convencional nunca podría resolver detalles más pequeños que aproximadamente la mitad de la longitud de onda de la luz utilizada. Para la luz visible, esto es unos 200 nanómetros.
La analogía perfecta es intentar pintar los detalles de una miniatura con un rodillo de pintura de pared. No importa lo hábil que seas, no puedes pintar una línea más fina que el rodillo. El rodillo es la longitud de onda de la luz y su tamaño te impone un límite fundamental en la resolución. ¿Y por qué existe este límite? Porque, como dijimos antes, los microscopios convencionales solo capturan el campo lejano, y durante la propagación desde el objeto hasta el objetivo del microscopio, toda la información de alta resolución, todos esos detalles finos que estaban codificados en el campo cercano al evanescente, se han desvanecido, se han perdido para siempre. Lo único que llega a la lente es la información de baja frecuencia, los trazos gruesos del rodillo. La nanofotónica es la revolución que nos da un pincel más fino. Al acercar una proba nanométrica, como la punta afilada de un microscopio de campo cercano, podemos escuchar esas ondas evanescentes antes de que se desvanezcan. Es como si en lugar de mirar la fogata desde lejos, acercáramos un termómetro diminuto justo al borde de la llama para mapear esas corrientes de aire caliente. Al hacer esto, rompemos el límite de difracción de Abbe. Podemos ver detalles a escala nanométrica utilizando luz visible. Para terminar de consolidar estas ideas, tenemos que tocar brevemente el formalismo matemático que hay detrás, sin asustarnos. Hablemos de los vectores de onda imaginarios. En la física de ondas, un vector de onda que solemos llamar k nos dice la dirección y la frecuencia espacial de una onda. Para una onda normal que traviaja como la luz de una linterna, los componentes de este vector k son números reales. Describen una oscilación que se propaga por el espacio sin atenuarse. ¿Pero qué describe una onda evanescente? ¿Cómo representamos matemáticamente algo que decae exponencialmente en lugar de propagarse? La respuesta es brillante, usando un vector de onda con componentes imaginarios. No piensen en imaginario como algo que no existe. En matemáticas, un número imaginario es solo una herramienta. En este caso, cuando una componente del vector de onda se vuelve imaginaria, la solución a la ecuación de onda deja de ser una función oscilatoria que traviaja, como un seno o un coseno, y se convierte en una función exponencial decreciente. Es la asignatura matemática de la evanescencia. Un vector de onda real significa viajar. Un vector de onda imaginario significa desvanecerse. Cuando la luz se encuentra con una nanoestructura, parte de su energía se convierte en estos modos con K imaginaria, creando el campo cercano. Estos modos no transportan energía lejos de la estructura, sino que la almacenan localmente. Así que, en resumen, hemos viajado de la óptica de los grandes telescopios a un mundo donde manipulamos objetos más pequeños que la propia luz. Hemos descubierto que la luz tiene un componente secreto, el campo cercano, que vive pegado a la materia y se desvanece con la distancia. Hemos entendido que este campo cercano contiene la información de los detalles más finos, información que se perdía por el límite de difracción. Y hemos visto que la nanofotónica es la clave para acceder a ese campo, rompiendo barreras que se creían insuperables. La matemática nos lo confirma con el concepto de vectores de onda imaginarios, que no son más que la descripción formal de estas ondas que se desvanecen. Dominar estos conceptos es el primer paso para diseñar los circuitos ópticos del futuro, los biosensores de próxima generación y las tecnologías de almacenamiento de datos que ni siquiera podemos imaginar hoy. Es un cambio de paradigma fundamental. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón anoscópico de la luz.